Ok, ¿estamos viendo la pantalla, Elenita? No, ya me doy cuenta que no. No. Y Elenita y todos, ahora sí, ahora ustedes están viendo la escritura en la pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto, de eso se trata. Ok, este es el libro de Éxodo, este es el capítulo 38 y voy a comenzar a leer a partir del verso 21. Tocaron, yo creo. Éxodo 38, 21 en adelante. Fíjense que hoy, gracias al Señor, estamos terminando el estudio del libro de Éxodo. Parece como el tiempo corre y hoy terminamos con esta porción, el estudio de Éxodo. La semana entrante estaremos entonces empezando una nueva porción que es Levítico. Muy bien, voy a leer aquí el comienzo del capítulo del verso 21 en adelante. Dice, este es el inventario para el santuario del testimonio que fue registrado conforme al mandato de Moche por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, para el servicio de los levitas. Y Besaleel ben Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, hizo todo lo que Adonai había ordenado a Moche. Y con él estaba Oholiab ben Ahisamac de la tribu de Dan, artífice y diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todo el oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario, el oro de la ofrenda alzada, elevada, fue de 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. Y la plata de los censados de la congregación ascendió a 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario. Un becá por cabeza, medio ciclo según el ciclo del santuario, por cada uno incluido entre los empadronados mayores de 20 años, que fueron 603.550. Se emplearon 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas de la cortina, para 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y con los 1775 ciclos hizo los ganchos de las columnas, cubrió sus capiteles, les hizo molduras, el bronce de la ofrenda elevada ascendió a 70 talentos y 2.400 ciclos. Con él hizo las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, el altar de bronce y su rejilla de bronce, y todos los utensilios del altar, así como las basas del atrio que lo rodeaba, las basas de la entrada del atrio, todas las estacas del santuario y todas las estacas del atrio. Voy a parar allí. Lo que continúa acá es el capítulo 29. Me voy a devolver acá para comenzar a compartir la información pertinente a esta porción. Esta porción se llama en hebreo Pekudei. Ahí está. Ahí está. Pekudei. Y Pekudei significa cuentas, cuentas, inventario. Por eso el texto comienza diciendo, este es el inventario. En algunas versiones debe decir, estas son las cuentas. Por ejemplo, ¿qué dice el texto en la versión que tiene Marisa? El capítulo 28, el versículo 38, perdón, de Éxodo, el versículo 21, ¿cómo dice? ¿Estas son las cuentas? ¿Qué versión? Sí, yo tengo de la Reina Valera. Dice, Estas son las cuentas. Exacto. Así dice Reina Valera. ¿Y alguien tiene otra versión diferente que no sea Reina Valera? Esa es Reina Valera, esa es la Biblia Plenitud, pero es Reina Valera. Perfecto. El término, como ya les digo, es Picudei y significa cuentas. Y toda la porción, toda la paracha va de Éxodo 38, 21 al 40, 38. Muy bien, voy
a continuar explicando algo muy interesante. Noten esta flechita que estoy colocando aquí con mi cursor. Esta flechita, ustedes la van a encontrar. Esa flechita no viene en la escritura. Esa flechita la coloco yo. Pero esta flechita que he colocado, ustedes van a tomar la cuenta de cuántas veces aparece esta frase o una parecida. Todo lo que Adonai había ordenado a Moisés o a Moche, ¿sí? Todo lo que Adonai, Achén, Yehoshua había ordenado a Moche, ¿sí? Dice aquí, todo el oro empleado para la obra. ¿Cómo comienza el versículo? Estas son las cuentas. Estas son las cuentas. Y por eso, como son las cuentas, como es un inventario, hagan de cuenta que es una rendición de cuentas. Hagan de cuenta que es una auditoría contable. Dice todo el oro empleado para la obra. Voy a abrir aquí mis notas y les voy a dar un dato para que nos sorprendamos. Lo que está haciendo Moche es presentando un reporte, un inventario exhaustivo de cómo utilizó el oro, la plata, el cobre, las piedras preciosas y todo el material utilizado para el santuario. Pongan atención a lo que les voy a decir. Ustedes leyeron una palabra que allí en el texto castellano dice ciclo del santuario, ¿verdad? Dice ciclo del santuario. Ciclo es una medida de peso que en hebreo es el shekel. El shekel es la moneda de Israel. Entonces, el shekel es una medida de peso y el inventario que presenta Moisés es el siguiente. Usaron, y quiero que calculemos esta noche, ¿cuánto costó hacer el santuario? Dice aquí 1.684.416 gramos de oro. Ustedes pueden tener esa cuenta. 1.684.416 gramos de oro. Ahora, cuando yo registré esta nota hace rato aquí en mi Biblia, el peso, el valor, perdón, de el gramo de oro en Estados Unidos estaba a 69,52 el gramo. Lo que quiere decir que eso costaba 117.100.600 dólares. Hagan cuentas. Pero ¿saben una cosa? Con la revolución de los aranceles que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos y en el mundo, las personas están buscando con mucha fuerza un patrón llamado el oro. ¿Y saben cuánto costaba esta mañana el gramo de oro? 97 dólares. Aquí yo lo tengo a 69. O sea que la diferencia entre 97 que está costando hoy un gramo de oro, porque la gente se está refugiando en el oro más que en el dólar ahora, porque hay una inestabilidad muy grande. En esa época, cuando yo hice este cálculo, solo el oro del santuario costó 117.100.600 dólares. Y Moisés está rindiendo una cuenta. También usaron 5 millones. Yo estoy convirtiendo eso de ciclo o de shekel a gramos. 5.794.080 gramos de plata. El gramo de plata estaba a 80 centavos, lo que quiere decir que la sola plata para construir el santuario costó 4.635.264. Solamente estoy tomando este par de metales. El oro. ¿Perdón? Solo el santuario, todo el tabernáculo. Solo el santuario. Quiere decir que el oro y la plata del santuario a precio de hoy, construir
costaría 121 millones de dólares, 735.000. Pero si usaron además 4 toneladas de cobre, no las incluyo ahí, en total se usaron 1.6 toneladas de oro, 5.7 toneladas de plata y 4 toneladas de cobre. ¿De dónde sacaron los israelitas ese material? Pero no fue de lo que sacaron de Egipto, ¿verdad? De Egipto. De lo que sacaron de Egipto. Claro. Sí, porque ahí fue que les daba... Egipto les pagó para que se fueran. Sí, eso no, de otra manera, un pueblo que había vivido tantos años en la esclavitud, ¿de dónde podría sacar esta cantidad? Despojaron a Egipto. Eso fue producto del pago que hizo Egipto para que ellos se fueran. Recordemos además un detalle interesante. Esta porción que estamos terminando hoy, la empezamos con una porción que se llama Trumá, ¿se acuerdan? En capítulo 25 de Éxodo, y Trumá significa una ofrenda de alto valor. Y allí el Señor dijo que trajeran esa ofrenda, pero estos eran los materiales. Pero lo más hermoso de esto es que la ofrenda la tuvieron que detener. No pudieron recibir más la ofrenda porque según los artífices expertos, ya se había recogido lo necesario para llevar a cabo la obra del santuario. Interesante. Todo esto era una expresión de la santidad del Señor. Acordémonos, todos los muebles del santuario, todos son una expresión del Mesías. Todos son una manera simbólica mediante la cual el Mesías estaba presente, vamos a decir, en esos muebles. Eran sombra del Mesías. Por ejemplo, el candelabro, pues él es la luz del mundo. ¿Ustedes se imaginan el tamaño del candelabro en oro puro? Más o menos llena esta habitación. Más o menos. Cuando vamos a Israel, allí hay un candelabro gigantesco que está en una cúpula blindada de cristal. Si ustedes la han visto, imagínense eso en oro, porque Él es la luz del mundo. O sea, esa era una figura y no iba a representarse al creador mismo con un material que no lo reflejara a Él, que no reflejara su gloria. La mesa de los panes de la presencia era completamente forrada en oro, era madera de acacía, ahí están las medidas y ahí está todo este oro que se consumió. El altar de cobre, ¿a quién, qué obra del Mesías representaba? Pues el altar de cobre representaba su sacrificio por los pecados. Luego había un lavacro de cobre, ¿sí? El santuario interior, o sea, el santo santuario, todo el arca de la presencia del Señor, el arca del testimonio, era absolutamente cubierto de oro por fuera y por dentro. Y tenía unas varillas de oro, también de madera forrada en oro, para que ellos lo pudieran portar por el desierto. Es una manera impresionante de expresar la gloria de Dios, el poder de Dios. Y todo este material reflejaba su propio carácter, su propia persona, su propia obra a nuestro favor. ¿Sí? Todo esto de la propia iniciativa de Moisés, él realizó el reporte financiero de la obra del santuario. Esto está indicando algo muy importante, la transparencia de lo que es usar el dinero del Señor en la obra del Señor. Yo quisiera que miráramos varios versos aquí. Voy a repartir tanto para los que están en casita como para los que están aquí. Voy a repartir textos. Los que están en casita pueden con sus Biblias leer. Voy a comenzar por los que están afuera. Voy a pedirle a Giancarlo
Números 16:15. Luego le voy a pedir a Elena, primero de Samuel 12:3. Luego le voy a pedir a Iván Darío, que lo veo allí, segunda de Corintios 7:2. Todos los textos están ahí en la pantalla. Acuérdense que con sus celulares pueden tomarle foto y les queda, además de que queda la grabación. Le correspondió a Iván Darío, segunda de Corintios 7:2, ¿verdad? Perfecto. Voy a pedirle a Harold que busques Lucas 16 del 10 al 12. Lucas 16 del 10 al 12. Y a Maritza, por favor, Juan 2 del 13 al 16. Ok. A Felipe le pido que lea Primera de Timoteo 6:5 y a alguien le asigné Juan 2, 13 al 16. ¿A quién? A Marisa. Ok. Vamos a leer otra serie de textos también del Evangelio, porque es hermoso ver el Evangelio en la Torá. O sea, es para que veamos esa relación hermosa de la escritura con la escritura, porque esto ocurrió en el monte Sinai cuando fueron a armar el santuario. Pero ¿qué dicen otros lugares de la escritura acerca de esta conducta de Moisés de rendir cuentas financieras de el dinero usado para el santuario? Voy a pedirle, creo que fue a Giancarlo, que lea Números 16:15, por favor. Y luego sigue Elena con Primera de Samuel 12:3. ¿Estamos listos, Giancarlo? Sí. A ver, que esta versión es un poquito diferente. Dice, ¿me escuchan? 16:15. Sí, sí. Dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Hashem, no mires a su presente, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Muy interesante. Eso que acabas de leer, Giancarlo, y todos, es en el libro de Números, cuando la rebelión, ustedes se acuerdan que hubo una rebelión en el desierto de Coré, Datán y Abirán, ¿lo recuerdan? Ujú. Y cuando ocurre esa rebelión, la cuestión que están argumentando Cora, como es su nombre hebreo, Datán y Abirán, es que todos en la congregación son santos. Está diciendo una verdad, pero luego está diciendo que por qué Moisés, Moche y Aarón se levantan sobre la congregación. Y hay una rebeldía impresionante en contra de Moisés y de Aarón. Y entonces cuando Moisés está orando y se está refiriendo acerca de esta rebelión al Señor, él le está diciendo, ni un asno, vuélvelo a leer, Giancarlo, porque te daba como dificultad creer que estaba conectado con esto. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Hashem, no mires a su presente, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. O sea, no he tomado ni un asno de ellos, o sea, como pastor, como líder de la congregación, él está hablando de su propia integridad. No he tomado ni un asno de ellos y a ninguno de ellos he hecho mal. Primero de Samuel 12:3 con Elenita. Claro que sí, pastor. Dice, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno, o si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho por el cual haya cerrado mis ojos, y yo os restituiré. Excelente. Ya este es Samuel. Samuel es el último juez de Israel y está diciendo atestiguad entre vosotros y ante el Señor si alguno de ustedes les he quitado el buey o el asno, si he tomado cohecho, lo cual es soborno de parte de cualquiera de ustedes. ¿Qué está diciendo este texto del inventario y de las cuentas de Moisés? Que la santidad
incluye el uso de los recursos que la gente entrega en la casa del Señor, lo cual implica que hay que rendir cuentas de ello, hay que rendir cuentas de ello. Y segundo de Corintios 7:2, Ivancito. Sí, pastor, dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Este ya es Pablo. Miren, miren el panorama desde Éxodo, ya pasamos por Primera de Samuel y ahora estamos en el Evangelio y el apóstol Pablo está diciendo, admitidnos, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos engañado. Estamos hablando de que una expresión de la santidad del Señor en la obra de Él es rendir cuentas. ¿Y qué dice Lucas 16 del 10 al 12 que él le correspondió a Harold? Dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. El que es íntegro en lo poco, también será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes los que les pertenecen? El que es honrado, el texto de Reina Valera dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo será. Y el que puede ser fiel en lo mucho, entonces Dios le concederá más. Dice, si ustedes no pueden ser fieles en lo poco, allá la versión que lee Harold dice, en lo mundano, ¿quién les concederá lo verdadero? ¿Y qué es lo verdadero? Lo celestial, lo que viene del cielo, lo que es incorruptible. Y Juan 2, 13 al 16, a Maritza. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Cómo había cambiado todo para cuando el Mesías pisó la tierra? Habíamos leído de el medio ciclo del santuario, ¿se acuerdan? Hace 2 o 3 porciones hablamos de que las personas que fueron empadronadas de 20 años arriba para hacer la obra del ministerio, ¿lo recuerdan? Hace 15 días. Cada una tenía que dar medio shekel. Ni el rico daba más, ni el pobre daba menos. Pero para la época del segundo templo, cuando el Mesías viene aquí, toda esa clase del sacerdocio de ese momento ya era fraudulenta. De hecho, el sumo sacerdote de ese momento, el que condenó al Mesías a muerte, ya no era un levita, ya era un sacerdote señalado por el Imperio Romano. Y ya la clase de los saduceos que administraba las finanzas del templo había puesto un impuesto sobre el medio shekel, porque 2 personas se juntaban y traían un shekel. Y entonces ellos decían, no, ustedes no pueden traer entre los dos un shekel, aun cuando un shekel entre dos es medio shekel. Entonces le subieron un porcentaje, como si comenzaran a cobrar una comisión. Y por eso había una medida económica que era exclusiva del santuario. Y las personas venían desde Galilea con sus ofrendas, sus diezmos, y entonces tenían que hacer cambio, y eso se había vuelto una usura impresionante, y por eso el Mesías dijo que volcó las mesas y las palomas y todo eso, y dijo, salid de aquí porque han convertido la casa de mi padre en guarida de ladrones. Ustedes han hecho de la casa de mi padre casa de oración, casa de ladrones, perdón, cueva de ladrones. Entonces, qué hermosa introducción de esta porción. Se llama rendición de cuentas. Rendición de cuentas es determinante para la obra del Señor. Muy bien, voy a volver a mi lectura original. Aquí está entonces todo esto que acabo de compartir, todo el oro empleado.
Todo esto que está aquí es ese inventario larguísimo que yo solamente al hacer la cuenta del oro y de la plata sabía que nos íbamos a impresionar por el valor tan tremendo de esto. Ahora, esta frase es preciosa. A partir del capítulo 39. Voy a pasear por todo el capítulo 39 y el capítulo 40. Y ustedes van a hacer una cuenta, ya que esta noche la porción se llama cuentas. Cuentas del oro, de la plata, del bronce, del azul, del púrpura. Pero vamos a hacer una cuenta esta noche, aquí entre los que estamos aquí. ¿Ven esta flechita que está aquí en mi cursor a la izquierda? Bueno, ustedes van a contar, yo voy a ir pasando despacio, ¿cuántas veces aparece una frase como esta? Como Adonai había ordenado a Moisés. Les animo a que ahora no se concentren en su Biblia, sino en la pantalla. Voy a ir despacio. Van a ver, me van a decir cuántas veces aparece esto, porque esto contiene un secreto espiritual maravilloso. Esta es la primera vez que aparece. Si quiere, diga 1, como Achén había ordenado a Moisés. Voy a ir bajando poco a poco aquí, poco a poco, poco a poco. Aquí dice, y colocó en las sombreras del efod como piedras recordatorias de los hijos de Israel. ¿Cómo dice? Como Achén lo había ordenado a Moisés. ¿Cuántas van? 2. Van 2. Ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviera sobre el cinto del efod y el pectoral no se separara del efod, tal como Achén había ordenado a Moisés. Muy bien, estamos haciendo las cuentas. Una campanilla y una granada alrededor en las orillas del manto para ministrar, como Achén había ordenado a Moche. Si ustedes se están dando cuenta de algo, si hemos estado muy atentos en el estudio de las anteriores porciones, estamos repitiendo detalles que ya habíamos estudiado. Cuando fueron vestidos los sacerdotes, expliqué esto en un sábado por la tarde cerrando Shabbat. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de las campanillas, la granada, la campanilla, hablábamos del vestuario de los sacerdotes. Estamos repitiendo, porque esa es la manera como Dios nos enseña, a través de la repetición. Pero para que no se me confundan, ¿cuántas veces aparece hasta aquí la frase? Como Achén había ordenado a Moisés. También el cinto, ahora está en todo el vestuario del sumo sacerdote, el lino torcido, el azul, la púrpura, el carmesí, obra de recamador, tal como Achén había ordenado a Moisés. ¿Y van? 5. Luego colocaron sobre ella un cordón de azul para sujetarla por arriba al turbante. Ese era el turbante que tenía el sumo sacerdote. ¿Cómo dice la escritura? Tal como Achén había ordenado a Moisés. Y sigo al punto siguiente, así fue acabada toda la obra del santuario, de la tienda de reunión. Qué preciosa esta frase. Y los hijos de Israel hicieron según todo lo que Achén había ordenado a Moisés. Y qué hermoso como lo repite, así lo hicieron. ¿Cuántas veces llevamos? No me van a perder las cuentas. Esto contiene un secreto espiritual maravilloso. Vamos en 6. Este contiene uno de los secretos más preciosos en la vida espiritual de cualquiera de nosotros. Sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando y llego a este texto que dice, según todo lo que había ordenado a Moche, así hicieron los hijos de Israel todo el trabajo. No una parte, todo el trabajo. ¿Y llevamos cuántos? 7. Ustedes se piensan, ¿por qué el Señor repite tanto lo mismo? Y vio Moche toda la obra, y he aquí la habían hecho tal como Achén había ordenado. Así la hicieron, y qué precioso.
y Moche los bendijo. ¿Y llevamos cuántas veces? Juanito querido, mi hijo amado. Bueno, llevamos 8 veces, pero esta frase es preciosa. Moche vio toda la obra que habían hecho Bezaleel, Oholiab, los artífices, las mujeres que habían tejido, y dice, he aquí, la habían hecho tal como Hachén lo había ordenado, y reitera, así lo hicieron. Y miren esta frase, y Moisés lo bendijo. ¿Saben por qué es bueno repetir esto? Porque nosotros estamos llenos de buenos deseos para las personas. Me salí donde quería estar, me devuelvo. Nosotros estamos llenos de buenos deseos y nosotros tenemos una frase muy especial y muy coloquial, casi de saludo, así como la palabra chalón en Israel se convierte en un saludo. Nosotros entre creyentes, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es bonito, pero eso es más que un deseo. Eso es el resultado de que nosotros hagamos todo como Hachén lo dice. Yo te puedo decir a ti 1.000.000 de veces Dios te bendiga, pero si tú y yo no hacemos lo que el Señor dice como Él lo dice, yo me puedo gastar mi garganta para decirte Dios te bendiga. Pero Moche bendijo fue la actitud mediante la cual ellos hicieron todo como el Señor les ordenó. Y dice aquí, voy a seguir bajando para que hagamos la cuenta. ¿Ya la perdieron? Llevamos 8. Voy a seguir bajando solo para que la contemos. Es impresionante. Voy aquí. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Hachén le había ordenado, así lo hizo. Y van 9. Y van 9. Y ahora llegó aquí, luego extendió la tienda sobre el santuario, puso el cobertor de la tienda encima. ¿Y cuál es la frase? Tal como el Señor había ordenado a Moisés, Iván. ¿Ah? 10. Después, de este modo hizo ocultar el arca del testimonio. Otra vez la frase. Tal como Hachén había ordenado a Moisés, Iván. 11. ¿Están cansados de contar? Pues ese es el secreto de la bendición. Si tú y yo queremos ser bendecidos sin obedecer la escritura, por más que la persona mejor intencionada me abrace y me diga, Dios te bendiga, no va a pasar. Porque la bendición viene del cielo por la obediencia. Sigo aquí. ¿En dónde voy? Colocó en orden. Esta frase es maravillosa. En orden. Colocó en orden. Después hablaré de esta frase esta noche. Sobre ella el arreglo de los panes delante de Hachén. Otra vez. ¿Cuántas llevamos? 12. No me pierdan la cuenta. Hizo encender las lámparas. Aquí está la menora delante de Hachén, tal como Hachén había ordenado a Iván. Sigan contando. Hizo quemar sobre él incienso aromático como Hachén había ordenado Iván. 14. La tienda de reunión e hizo ofrecer sobre él el holocausto y la ofrenda. 15. Y la ofrenda y el incienso había que hacerlo según una fórmula y tenía que ser tal como Hachén lo había ordenado. Y esa fórmula era exclusiva para el santuario. Con eso no se podía ungir nada, porque tiene frío. Demasiado. Entonces, calienta en el lugar, tiene frío. Yo pensé que estaba impresionada por las cuentas y lo que tiene es frío. Muy bien, seguimos. Muy bien. ¿Cómo va la cuenta? ¿Cómo va la cuenta? 15. Ok, salto aquí. Siempre que entraban en la tienda de reunión y al acercarse al lavar, se lavaban. Tal como Hachén había ordenado Moche. Iván, 17. Y se acabó. 17. Contaron muy bien. 17 veces en solo capítulo y medio de la escritura se menciona la frase tal como Hachén había ordenado a Moche. Todo en la escritura es tal como Hachén lo había ordenado a Moche. El Shabbat es a esta hora
tal como Hashem lo ha ordenado, no es a otra hora. El Pesach será en la fecha indicada y mañana seguiremos aprendiendo acerca de todo el ceder de Pesach, tal como él ha ordenado. Me voy a devolver aquí. ¿Cómo les parece esa cuenta? ¿Alguien quiere expresar algo que le impresiona esto? ¿Allá o acá? Yo, pastor, Sí, Elenita. Y usted que es mujer de procedimientos, ahí en ese banco hay que dominar los manuales de procedimiento y es tal como dice el manual. Dígame usted, me parece interesante que sea usted la que reacciona. pastor, sí, bueno, meditando en cuanto al Padre afirmando una y otra vez la delicadeza de la arquitectura y la construcción y todo lo que conlleva el vestuario del sacerdote. Bueno, me impresiona que lo afirma una y otra vez en términos de la obediencia, la integridad y como usted decía, la administración correcta, ¿no? De sus bienes. Ujú. Encuentro, pastor, puede que esté equivocada, pero estaba meditando y preguntándole al padre por qué, de cierta otra forma, exigencia de cumplir tantos detalles, ¿cierto? Porque también hay muchos detalles, particularmente que lo hacen inclusive más rígido, y estructurado, la forma de que lo lleven a cabo, ¿cierto? Entonces, pensaba en un posible paralelismo con el libro de Apocalipsis 21 cuando indica que la nueva Jerusalén descenderá, perdón, en los tiempos postreros y un Jucolam, posiblemente, donde estos mandamientos o el reflejo de cumplir cada uno de estos mandamientos por el Padre representa una promesa en los tiempos postreros donde esa nueva Jerusalén e inclusive esto que Moisés logró hacer en ese tiempo es una arquitectura y es esa ciudad, ¿no es cierto?, que estamos esperando. Así que era una pequeña interpretación, puede que esté completamente errada, pero quería compartir eso. Excelente, excelente. Recordemos, Elena, y todos que hay una evolución del santuario de pieles y madera. ¿Lo recuerdan? Que es este santuario que apenas va a erigir Moche. Luego Salomón construye ya un santuario de piedra y madera. Y Elenita se está refiriendo a la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Pero cuando el Mesías estuvo aquí y se paró frente a ese majestuoso templo adornado con piedras de mármol por Herodes, que le pusieron ya semejante sello aborrecible, porque eso no tenía por qué Herodes tocarlo para poner, Israel estaba en un punto tan crítico, y entonces cuando él se para frente a ese templo dice, alguien mayor que el templo está aquí. O sea, es que todo eso, Elena y todos, era una figura de él mismo. Por eso no había ninguna creatividad de los artistas, sino que ellos tenían que seguir la instrucción tal como Hashem la había ordenado, las medidas, las proporciones, el diseño, los materiales y el orden. Ahora les hablé de la palabra orden. Ahora, tengo aquí subrayado esto. En el primer día del mes, en el mes primero harás levantar la habitación, el santuario de reunión. Voy a mis notas aquí. Esto es impresionante. El plazo para realizar la obra fue determinado por el creador. No era empiece a ver cuándo acaba, no. El plazo fue determinado por el Señor y era un plazo de 9 meses para hacer semejante obra monumental. ¿Cuál es el parámetro de referencia que tenemos? Éxodo 19:1 dice Israel en Sinai. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel
de la tierra de Egipto, en ese mismo día, o sea, el día 1 del tercer mes, llegaron al desierto de Sinai. Y en ese momento el Señor empieza a entregar la Torá y le pone el límite para entregar el santuario. 9 meses, porque si estamos en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel, o sea, ese es el primer año, tercer mes, primer día, y acá estamos leyendo que el santuario se levantó el primer mes, el primer día del segundo año, pues son 9 meses. 9 meses, solo 9 meses para realizar una obra tan gigantesca. Esto implicaba algo muy importante, que tenía que aparecer allí, tenía que ser la participación sobrenatural de Dios, porque de otra manera era imposible hacer un trabajo de esa naturaleza. La sola menora, que son 3 cañas por la derecha, 3 por la izquierda y una central para completar 7, y esa caña central fue hecha de una sola pieza de oro. No eran varias piezas, es una sola pieza que fue tallada para sacar y fundir esas. Eso fue impresionante. Y esto fue hecho en 9 meses. Sin la intervención del Señor sería completamente imposible realizarla. Esto quiere decir que la obra del Señor es sobrenatural. Esto no es un asunto de hombres, esto es un asunto sobrenatural. Ahora, miren esto tan precioso. Estamos en el monte Sinai. Moche está recibiendo la instrucción mirando arriba al cielo. Y la instrucción miraba al futuro. Entonces, si miraba al futuro, ¿cómo podrían tener el cálculo del material? Y la escritura dice que no faltó ni sobró. Conclusión, no podía faltar ni sobrar material porque es evidente que Dios estaba allí. ¿Saben cuándo Dios está en lo que nosotros hacemos? Cuando hacemos según Él lo dice. Nosotros queremos que Dios esté con nosotros. Nosotros anhelamos su presencia. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me lleves a ninguna parte. Pues queremos la presencia del Señor. No podemos hacer las cosas de Dios a nuestra manera. Y ese es el grave, vamos a decir, problema de la obra de Dios. Es que la queremos hacer a nuestra manera y le queremos poner nuestra iniciativa, le queremos poner nuestro estilo. No, la obra de Dios se tiene que hacer a la manera de Dios. Esto es muy impresionante. Muy bien. Voy a continuar aquí resaltando algunos temas. Moisés hizo conforme a todo lo que Achén le había ordenado. Así lo hizo. Tengo unas noticas aquí muy preciosas que quiero compartir, porque les mencioné la palabra orden. Había un orden. Ya hablé de esto hace unos días. Había una orientación del santuario. ¿Quién recuerda cuál era la orientación del santuario? ¿Ah? ¿Hacia el oriente o desde el oriente? Desde el oriente. O sea, si fijamos que ya vimos ese gráfico, la puerta del santuario miraba hacia el oriente. Pero dijimos que el oriente más que un punto cardinal, ¿a qué se refiere esa palabra hebrea llamada Keden? Se refiere a los días de la eternidad. El oriente más que un punto cardinal es los días de la eternidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la obra de Dios es inspirada por Él desde la eternidad. Y por eso la puerta del santuario miraba hacia el oriente, porque la dirección para que busquemos a Dios mismo viene de Él. Y toda esa figura del santuario. Hacia el norte del santuario, mirando hacia oriente, occidente, norte, sur. Hacia el norte estaba la mesa de los panes. Hacia el sur estaba el candelero. Y el lugar santísimo estaba al extremo occidental. Había un orden. Ellos no pusieron su iniciativa. Y siempre que armaban el santuario, lo tenían que armar mirando hacia el oriente
y el lugar santísimo hacia el occidente. El candelero siempre tenía que estar al sur. La mesa de los panes siempre tenía que estar al norte. El lugar santísimo estaba hacia el sur y, perdón, el lugar santísimo estaba hacia el occidente. El altar del sacrificio, miren esto tan precioso. Si lo ubicamos en la puerta del atrio, el altar del sacrificio mira hacia la eternidad, porque el sacrificio vino de la eternidad. Es el mismo, con un cuerpo físico. Él puso su cuerpo aquí en el altar del sacrificio, porque él vino de allá. Qué ejemplo precioso de humildad y de sencillez. Todo fue hecho de acuerdo al diseño del Señor. ¿Qué piensan, mis hermanos? ¿Qué opinión nos merece esto? Esto es realmente maravilloso. Esto es realmente precioso. Voy a continuar aquí para que tengamos un tiempo de oración, porque esto a mí me parece precioso. Ya contamos las muchas veces que aparece esto. Este es el detalle para cerrar con broche de oro esta noche este estudio. Leamos esta parte que tengo toda en negrilla, toda en rojo y toda en un recuadro. Vamos a leerlo. ¿Somos capaces de leerlo aquí al unísono cuando yo cuente 3 mirando la pantalla? Vamos a leerlo en coro. 1, 2 y 3. Entonces la nube La nube cubrió la cubrió la tienda de tienda de reunión y reunión la y la gloria gloria de llenó de el Hashem llenó el tabernáculo. tabernáculo. Y Moisés no Moisés no podía podía entrar en el entrar en el tabernáculo de tabernáculo de reunión reunión porque la porque la nube se nube se había había instalado instalado sobre sobre él él y la y gloria la gloria de Hashem había llenado el llenaba el tabernáculo. ¿Qué tabernáculo. les parece esa expresión, mis hermanos? A ver, reaccionemos aquí y los hermanos allá en casita. Alguien que quiera expresar qué siente al escuchar esta noche todo este regalo precioso que el Señor nos está impartiendo. Es una bendición detenerse a estudiarlo así, Ujú. porque yo personalmente escuchaba el tabernáculo y que se movía, pero como que no era consciente de esa magnitud tan grande, ¿no? Y cuando vemos que los ornamentos, los utensilios, podría decir, ¿no? Son colocados en tal orden y la forma en que ellos lo levantaban, se iban y no se les armaba eh, el soperope, sino que iban y donde llegaban otra vez, o sea, era una cosa como muy guiada de forma sobrenatural, ¿no? No era una dirección, pero así paso a paso, porque si no se hubiera creado desorden. Había en los hijos de Leví, había delegaciones particulares, había, como tú estás mencionando, un orden para desarmar, un orden para partir. Recuerden que alrededor, alrededor del santuario estaban 4 casas levíticas. Al oriente estaban Moche y Aarón, ¿sí? Y otras casas levíticas que estaban al sur, al occidente y al norte. Y cuando el santuario se armaba y se desarmaba, cada una de esas 4 casas levíticas tenía una responsabilidad, si eran las varas, si eran las basas, si eran las cortinas, si eran las pieles, si era el candelabro, si era, todo era en un orden. Y después de que se levantaba, había un orden mediante el cual cada una de las 12 tribus, habían 3 al oriente, 3 al sur, 3 al occidente, 3 al norte, ellos no podían salir en desbandada, tenían que salir en un orden. Y lo más bello, la presencia de Dios en medio de ellos. Pero miren, todo esto que les dije que contáramos 17 veces, tal como lo hizo, como lo ordenó Hashem, tiene un resultado que nosotros debemos orar y anhelar en nuestra vida y en nuestro caminar con el Señor. Este es
Este es el premio. Entonces la nube, que es la presencia del Señor, cubrió la tienda y la gloria de Achén llenó el tabernáculo. La palabra para gloria en hebreo es kabod. Y kabod lo que significa es el peso del Señor. Nosotros necesitamos el peso del Señor en lo que hacemos. Si no hay peso, si no hay presencia, si Él no fluye, si Él no se mueve, nosotros podemos hacer lo que se nos imagine, pero ¿y qué sacamos si Él no está satisfecho? ¿Y qué sacamos si Él no decide estar con nosotros? Y dice que lo más bello sigue aquí. Y Moisés no podía entrar porque ahí solo cabía el Señor. Moisés no podía porque la nube se había instalado sobre él y el peso del Señor llenaba el santuario. Yo coloqué aquí varias frases. La gloria de Achén llenó el santuario como síntesis. Nada humano, nada carnal podía llenar ese lugar, porque no cabía, porque no pueden haber dos presencias en el mismo lugar. Y si ya está la presencia del Señor, lo nuestro sobra, nosotros solamente disfrutamos de Él, solo su presencia, solo su gloria. Esta frase, aprendámosla. Este es el resultado de nuestra humillación expresada a través de la obediencia a sus mandamientos. Qué cierre poderoso del libro de Éxodo. Es un cierre apoteósico. Vamos a leer este texto de Primera de Samuel 2:30. Yo lo tengo aquí. Lo voy a ampliar. Esto es muy importante. Dice, por tanto, así dice Achén, Dios de Israel. En verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia perpetuamente. Pero ahora, dice Achén, lejos de mí sea esto. O sea, en el cierre de capítulo 40 de Éxodo, la gloria del Señor llenaba el lugar, pero ahora en un momento muy crítico del sumo sacerdote Elí en relación a sus dos hijos, el Señor le está diciendo, yo en verdad dije que la casa de tu padre andaría en mi presencia por siempre, pero el Señor ahora está diciendo, lejos de mí, porque a los que me honran, yo los honro, pero los que me menosprecian serán afrentados. Pregunto, después de todo este maravilloso estudio de 40 capítulos del libro de Éxodo, ¿cómo nosotros honramos o menospreciamos al Señor? ¿Cuál es la conclusión? Siguiendo tu palabra, la obediencia, y deshonrando, no haciendo lo que Exactamente. Repítelo de nuevo, hermano. honrando, caminando con su palabra, Obedeciendo. obedeciendo, Como lo dijo Achén, y deshonrando lo deshonramos desobedeciendo. Sí. Nosotros necesitamos que su gloria llene lo que hacemos. ¿Cuánto lo anhelamos? El precio se llama haz todo según el diseño del Señor. Esa es la importancia de estudiar aquí cada semana juntos la Torá. Porque no se trata de buenas intenciones. No, es que yo amo a Dios a mi manera, no es a mi manera. Eso es muy subjetivo, es a la manera de Dios. Y por eso la gente pregunta, ¿y qué tu religión tienes? ¿Y tú qué religión? Porque esa es la manera del hombre, la manera del hombre. ¿Y qué tu religión tienes? Nosotros ninguna, porque esa es la manera del Señor. Esa es la manera del Señor. ¿Sí? Todas las expresiones religiosas son contrarios a este modelo del santuario, a la manera del hombre. Pero lo que nosotros, nuestra oración esta noche, y nuestra oración cada día, y nuestra oración siempre, Señor, este último capítulo del libro de Éxodo es una auditoría. ¿Qué es una auditoría? Cuando una revisión minuciosa de lo que se realiza para ver si todo lo que se hace
es de acuerdo a un orden. Y si no está de acuerdo a ese orden, entonces el auditor va a decir negativo. A las personas nos cuesta porque nuestra naturaleza carnal no quiere obedecer a Dios. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero lo que el Señor esta noche nos está diciendo para cerrar esto con un broche maravilloso que lo pone el Señor es a la manera del Señor, a la manera del Señor. Y vuelvo para cerrar acá en mi capítulo 40 de Éxodo. Miren que Dios es un ser de orden. Entonces instauran el tabernáculo, el orden, todo, las vestiduras, todo, y todo establecido. Entonces esto nos introduce al próximo libro de la Torá la semana entrante. Desde ese lugar, entonces, llamando a Chena Moche, le habló desde el santuario de reunión. Y empieza aquí el libro que empezamos a estudiar la semana entrante que se llama en hebreo Vaikra. Y habló a Chen, llamó a Chen a Moche. Muy bien. ¿Algún comentario, algún testimonio para terminar aquí orando? Iván Darío. No, pastor, estaba pensando pues que la enseñanza es súper poderosa y explica muchas cosas porque, a ver, los artífices eran personas con unas habilidades muy especiales, eran hombres muy diestros y obviamente tenían un amor y una pasión por el Señor. Yo pienso que se deben haber sentido muy privilegiados de haber sido encomendados en semejante obra, pero no se dieron a la tentación de adicionar absolutamente nada. Pues ellos podrían haber dicho, no, el arca, ¿cómo así que de 2 pies? No, pongámosle 4. O aquí esto de plata, no, metámosle oro, ¿cierto? En su afán de agradar de agradar al Padre, ¿cierto? Podrían haberse salido de sus instrucciones, pero no lo hicieron. Y uno ve tantos cultos en donde salen esas ideas geniales, pues, pero nacidas de la iniciativa humana, como qué tal si hacemos una Pascua al mejor estilo de Éxodo 12 y matamos un cordero y lo hacemos tal cual, pues, es más, pintemos las puertas y ventanas con sangre del cordero, vamos a revivir, pues, o sea, como cosas así por el estilo, ¿cierto? O, hombre, vamos a exaltar a la mujer que permitió que el Señor viniera en semejanza humana. Y son iniciativas humanas que se hacen de la mejor intención, pero al salirse de las directrices del Padre se vuelven sumamente ofensivas, abominables al orden. Entonces, así mismo. Muy buen aporte. Excelente. Esto nos lleva de repaso a una enseñanza de la semana pasada relacionada con Besaleel. ¿Se acuerdan de la etimología del nombre Besaleel? Besal, sombra, y él. O sea, el artífice más importante del santuario se llamó Besaleel. Vivía a la sombra de él. No hacía nada de su iniciativa. Y decíamos al leer que el Señor lo dotó de toda habilidad artística, pero estudiábamos la palabra arte desde el hebreo. Aquí está en la pantalla para que lo miren. Arte en hebreo viene de la palabra omanut. Ahí está tanto en hebreo como la transliteración al castellano y tiene una conexión semántica con una palabra importantísima que es emuná.
O sea, el verdadero arte es fidelidad. Y en este caso de los artífices fue la fidelidad, por eso repetimos hoy 17 veces la palabra como lo ordenó Hachel. Y la palabra emuná viene de emet, que es verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues él. Entonces, como Iván Darío está diciendo, ¿qué tal que a cada uno le dé por poner su iniciativa en esto? Pues los desfiguramos, desfiguramos la obra de Dios, horadamos su carácter, lo perforamos, lo profanamos, ¿sí? Entonces, aprendíamos esto la semana pasada, la emuná, o sea, la fidelidad que han traducido muy ambiguamente como fe, es educación en la verdad. La verdadera fe es emuná, es educación en la verdad. Y nosotros, como hijos de Él, somos llamados a exhibir esa fidelidad. ¿Cómo la exhibimos? 17 veces nos dijo esta noche el Señor, como lo ordenó Hachén, así lo hizo Moisés. Y estos artífices, muy bien. ¿Alguien más quiere dar alguna expresión de su corazón? A mí me llama la atención, y no sé si sea una conexión correcta, pero el hecho que algo tan majestuoso se haya involucrado 9 meses y llego a pensar en la concepción de la vida. Qué precioso, estás 9 meses tejiendo. para algo tan maravilloso como es un ser humano, yo como que digo, ¿será que hay alguna conexión? Porque el Señor no hace nada así a la loca, digamos, pero conecto los 9 meses para esa obra tan grandiosa y los 9 meses que Dios nos tiene a cada uno de nosotros dentro del vientre materno, formándonos como seres, ¿no? Ese punto, pues, no es como para darlo por hecho, pero me inquieta un poco, ¿no? Y también lo que decía Iván, que yo creo que el desconocimiento de la escritura, tal como ahora el Señor nos da el regalo, nos ayuda mucho porque uno en la obra de Dios, yo creo que con muy buenas intenciones le mete mucha ideitas bonitas de uno como para hacerlo más llamativo, ¿no? Yo creo que esa es la tendencia de los que servimos al Señor, ¿no? Esto hagámoslo cada vez más impresionante y comienza uno a salpicarlo de cosas tan humanas para alcanzar más o lograr más, pero yo creo que eso no lo hacemos la gran mayoría de las veces por mala intención, sino por ignorancia de la Por escritura. falta de emet, por Sí, no tener un sí. patrón al cual ser fiel, la Torá. Porque yo digo, yo personalmente en los ministerios o algo, a mí me encantaba poner cositas y para que esto impacte más, pero terminaba Desfigurando, desfigurando. distorsionando la Exacto, obra sin del mala Señor. intención, pero lo valioso que es entender esto, por ejemplo, cuando uno está haciendo algo para el Señor, de principio a fin, todo lo que contenga eso tiene que estar dentro de lo sagrado. Uno no puede mezclar aquí un poquito de cosa del mundo, aquí un poquito de lo otro, porque la desfigurada que le pega es terrible y lo que escuchábamos, ¿no? Eso no le agrada al Señor. Eso O sea, como vemos, es muy recto. como vemos que le dijo a Elí en relación a sus dos hijos, dijo, yo prometí que perpetuamente habitaría aquí, pero ahora lejos de mí, porque es que él no puede vivir con algo incompatible a él, ¿sí? Y si nosotros nos hacemos incompatibles, entonces él nos da, por eso entraremos la semana entrante a estudiar Levítico, los procedimientos para volvernos a ser compatibles, pero no podemos seguir en nuestra resistencia haciendo las cosas como a cada uno bien le parece. Y qué precioso, tenemos un patrón de referencia, la Torá, la escritura. ¿Alguien más para terminar? Vamos a orar. Dos o tres que se sientan motivados a expresar gratitud al Señor.
Bendito Padre de los sea. cielos, Señor, tú eres tan consistente en tu palabra, Señor. En días pasados hablábamos de sabiduría, Ujú, inteligencia y conocimiento. ujú, Tu sabiduría, tu inteligencia y tu conocimiento, los que provienen de ti, Padre. mm, Y ahora tú nos muestras este ejemplo de fidelidad a tu palabra, de no alejarnos ni ceder a ningún impulso humano para en nuestro criterio mejorar o alterar en alguna forma algo que fue tan precioso, tan sagrado como el lugar que tú diseñaste para entrar en citas con tu pueblo, Señor, mm. para manifestarte de manera tan vívida. Señor, gracias porque tú eres un maestro tan didáctico, Señor. Gloria a ti. Nos muestras de una manera muy clara, Señor, Mm, eh, que cualquier iniciativa humana, mm. en lugar de aportar, destruye la fidelidad, Señor, Así es, y Señor. ofende cosas que son tan sagradas. Mm, Ahora nos vas a introducir al libro de Levíticos y nos vas a mostrar los procedimientos completamente definidos, inalterables, para hacer eh, reconciliación, para hacer esas ofrendas que prefiguraban tu obra, Señor, eran sombras de lo que tú más tarde ibas a hacer, mm, y que por lo tanto eh, eran completamente inalterables, inmodificables, Señor, mm. por el carácter santo de cada uno de esos protocolos, de cada uno de esos Bendito seas, procedimientos. bendito seas. Bendito. Bendecimos tu palabra, Señor. Yo bendigo también la vida del pastor que toma su tiempo, Señor, para poner cosas tan valiosas, Señor, al alcance de todos nosotros. Bendecimos su labor, bendecimos la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, con hambre y sed de conocer tus principios, tu preciosa palabra, Señor. Mm, aleluya. Bendito sea. Bendecimos este tiempo, Señor, usando tu nombre santo, Hashem de Yoshua HaMashiach. Amén. Señor. Nuestro ser se humilla delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde, sujeto a tu espíritu, sujeto a la Torá. Tu palabra es tan clara que no añadiremos a ella ni quitaremos, porque distorsionamos tu carácter. ¿Cuánto te pedimos que el peso de tu gloria, de tu presencia, llene lo que hacemos, que al hacer la obra tuya, tu bondadoso corazón se sienta complacido porque hemos seguido el mandamiento, porque hemos seguido el procedimiento, la justicia, sin que nos falte tampoco la misericordia. Cuánto te suplico, Señor, que llenes de tu gloria esta casa, este ministerio, donde quiera que se expresa, porque hacemos las cosas como tú lo has mandado. Ahora que viene la preciosa celebración de Pesaj, danos un corazón sencillo para hacer lo que tú deseas al celebrar el hecho maravilloso de la redención, de la liberación mediante la cual pusiste tu cuerpo en el madero para darnos vida.
Bendito seas. Gracias por cada hermano de esta familia. Gracias por este tiempo maravilloso de deleite, de Shabbat. Bendito seas. Danos un sueño reparador esta noche. En el nombre maravilloso del Cordero de Dios, Hachem Yehoshua Hamashiach. Amén y amén. Mañana vamos al cierre de Shabbat a seguir verificando y repasando y aprendiendo acerca del Seder de Pesach. Mañana va a ser muy especial. Nos vemos en punto de las 5. Este será el año 10º celebrando Pesach. Entonces tenemos que hacer ese ensayo cada vez mejor. ¿Ah? Nos vemos a las 5. Shabbat Shalom. Hello. Shabbat Shalom, pastor. Hasta pronto. Shabbat Shalom. Shabbat Saludos a Shalom, todos, Anderson, bendiciones. Marina, Giancarlos, familia, Elenita, Ivancito. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones para todos. Bendiciones. Un abrazo grande. Que descansen. Entiendo por qué es antiguo